Qué lindo. Antes de comenzar con el tema que vamos a estar hablando de la salud financiera y desarrollar algunos hábitos para la salud financiera y cuán integrados que son las áreas de nuestras vidas, tanto en las finanzas como en nuestra vida espiritual. Están totalmente conectados. Pero mientras que estamos adorando, se me venía a la mente varios hombres y mujeres a través de la palabra de Dios que fueron muy valientes en ciertos tiempos, pero también llegaron a cansarse, llegaron a perder las llamas, llegaron a perder las fuerzas o las ganas de pelear. Quizás sentían que sus días de ganar batallas, sus días de servir al Señor se habían acabado y tengo cuidado, como soy pastor y conozco a los hermanos, pero siento que el Señor está trayendo esta palabra para fortalecer a nuestros corazones. Y específicamente así como le habló con Gedeón, es una palabra que lo hemos escuchado muchas veces, pero vale declararlo nuevamente porque creo que tiene sentido profundo para alguien en esta reunión. Quizás están mirando desde las redes sociales o están presentes, pero la vida de Gedeón, cuando el ángel le llegó y decía: el Señor está contigo, guerrero valiente. Así que quiero decirte que tus días de luchar a favor del reino de Dios, tus días de ser usado por Dios, tus días de que el Señor puede realmente usarte para traer bendición, para traer victoria para tu familia, quizás para otros hermanos, para evangelizar, para ser usado. Hay un despertar nuevo de los dones, hay una activación nueva de la fe, de decir sí, mi tiempo no se ha acabado, sí, yo voy a volver a creer, voy a confiar que Dios ha puesto en mí la valentía para ser un guerrero suyo, y yo no sé de qué forma se va a manifestar, pero este año se activa mi vida espiritual, este año se activa mi servicio en el Señor, este año yo comienzo a ganar batallas, este año yo comienzo a conquistar para el reino de Dios, este año yo comienzo a conquistar almas, este año yo comienzo a conquistar libertad, este año yo comienzo a romper ataduras en el nombre de Jesús, en este año yo comienzo a romper fortalezas y amenazas del enemigo en contra de mi casa, en contra de mi familia, en contra de mi vida, en contra de la iglesia. No importa si parece que todo es mucho mayor que yo, en el nombre de Jesús yo soy más que vencedor. El Señor me ha dicho que yo soy un guerrero valiente y el Señor me va a ungir con su poder para ser un hombre y una mujer victoriosa que trae el poder de Dios a situaciones en el cual que el enemigo ha estado gobernando, pero se establece el reino y el gobierno y el poder de Dios, y la paz del Señor va a gobernar, y el testimonio de su grandeza será anunciado en el nombre de Jesús a través de nuestras vidas. Vamos, iglesia, que Dios está con nosotros. Él ha puesto en nosotros un espíritu victorioso, poderoso. Podemos, con fe en lo que Dios va a hacer. Y necesitamos fe, inclusive, para poder enfrentar el tema que vamos a estar tratando hoy. He titulado este mensaje: con plata o a pata. ¿Cómo queremos estar? Dependiendo cómo nosotros nos manejamos en cuanto a nuestra vida financiera, podemos encontrarnos bendecidos y podemos encontrarnos en un desarrollo, o podemos encontrarnos
en situaciones de ataduras, de frustraciones y de escasez. Ahora, una cosa que quiero decir es que la cantidad de dinero que una persona puede tener no mide de ninguna manera su espiritualidad. Pero las actitudes que nosotros sí tenemos en cuanto al dinero, que sea mucho o que sea poco, nuestra actitud delante de Dios sí marca nuestra espiritualidad. Si realmente lo estamos confiando plenamente en Dios para nuestros proyectos, para poder avanzar, para poder manejar los recursos que Él nos presta, entonces nuestra actitud demuestra esta intimidad con el Señor y una buena condición espiritual. O si nosotros nos encontramos cerrados a los principios espirituales, podemos encontrarnos que estamos perdiendo el crecimiento que Dios quiere traer a nuestras vidas. Compartí también en la reunión hoy de alguien que me llamó la atención. Era un hombre que realmente no tenía nada para comenzar su vida. Su familia no tenía recursos. En realidad, él tenía que ayudar a su mamá y a sus hermanos para poder alimentarse. Vivía en un barrio y trabajaba haciendo ladrillos. Y bueno, si alguien ha hecho ese trabajo, es un trabajo duro, es un trabajo muy exigente en el sol y tenés que tener un aguante. Y el rendimiento para los que hacen los ladrillos tampoco es mucho, tenés que ser muy ágil. Pero bueno, él sí era guapo en el sentido para trabajar y él creía que Dios le iba a ayudar a construir una vida. Entonces, de la nada, bueno, encontró un terreno que estaba allí a la venta. Entonces había conseguido de alguna manera una zanelita y bueno, esa zanela valía en ese tiempo lo mismo que ese terreno. Por la ubicación no era tan favorable, entonces, pero era un terreno y que iba a ser suyo, iba a ser propio. Entonces hizo un canje, cambió su zanelita por un terreno. Entonces ya había conquistado ese terreno, lo limpió, lo allanó, lo preparó y a medida que iba trabajando, hacía algunos ladrillos extras, hizo un arreglo y cada semana llegaba a traer a su terreno 100, 200 ladrillos extra. Entonces de a poco iba trayendo, creyendo que, bueno, iba a tener suficiente para ir haciendo su casa. Cuando tenía para hacer la base, entonces ya abría y hacía su base, después para levantar pared. Entonces iba de a poco, pero creía. Y en ese tiempo también llegó a conocer al Señor, fue bautizado y comenzaba a honrar al Señor con sus finanzas. Y fue impresionante cómo Dios le fue guiando. Fue muy responsable y muy agradecido a Dios. Pudo levantar la casa. Era sencilla en un comienzo, pero después seguía, podía agregar otra habitación y otro comedor y después adelante pusieron un kiosco y fue creciendo y realmente fue bendecido. Y es importante que nosotros podamos tener una actitud de fe. A veces estamos esperando que las cosas sucedan de una manera rápida, pero muchas veces necesitamos desarrollar la paciencia. La paciencia es fundamental para nuestras vidas financieras, para el crecimiento, para poder desarrollar un estilo de vida saludable en cuanto a nuestros recursos. Dice en Proverbios 3, 9 al 10, dice: honra al Señor con tus riquezas. Honra al Señor, que podemos darle gracias. No importa si es mucho
o si es poco. Cuando recibimos el pago mensual, quizás creemos que merecemos más, quizás vemos que no alcanza para todos los deseos que tenemos, pero te quiero animar que des gracia a tu jefe, que des gracia a las personas que te pagan, y que podés tener una actitud que da gracias sobre todo a Dios, honrándole, diciendo: Señor, bendigo lo que me has dado. Inclusive aquí es una palabra que se usa para honrar al Señor. Llamamos lo que tenemos riquezas, que podemos ver lo que tenemos y lo que recibimos como riquezas. Amén. Así que tenemos que mirar, quizás pensar en eso, lo que vas a recibir en este mes, o bueno, depende de la manera que vas trabajando, pero podés estar pensando: gracias, Señor, por las riquezas que están en camino para mi vida. Darle gracias y declarar que son riquezas, porque en las manos del Señor, si le honramos, ¿qué es imposible para Él? Si Él puede transformar un par de peces y unos panes para alimentar una multitud, si honramos y bendecimos a nuestros recursos de lo que Él nos da, en el momento en el cual que estamos viviendo en nuestra vida, entonces vamos a ver cómo el Señor va a desatar lo sobrenatural sobre nuestras vidas. Y quiero comenzar diciendo eso, que podemos abrir nuestros corazones y que podemos decir: yo creo que lo sobrenatural vendrá sobre mi vida financiera en el nombre de Jesús. No voy a estar entristecido, no voy a estar frustrado, no voy a estar enojado, no voy a estar negativo en mis actitudes, sino yo abro mi corazón y creo, declaro que la bendición sobrenatural de multiplicación del favor de Dios sobre mi trabajo y sobre mis bienes se establece para mí, para mi casa y para mi futuro, en el nombre de Jesús. ¿Cuánto quieren que el Señor puede manifestarse así en nuestras vidas? Amén. Lo va a hacer, lo va a hacer. Pero tenemos que permitir que el Señor puede meterse en esa área. A veces al tocar ese tema podemos estar un poquito sensibles, ¿no? Y me acuerdo que estaba enseñando sobre el tema de la administración en SAMU hace años, y estaba hablando, y en ese tiempo posiblemente continúa así, pero la mayoría de las personas vivían con su libreta fiado en diferentes kioscos allí en ese lugar. Si alguien es de SAMU y todavía tiene libreta, bueno, hay un punto que vamos a tocar. El Señor te va a traer libertad. Pero muchas personas quedaron atados con eso, y bueno, era solamente uno de los puntos que simplemente presentamos, que el Señor quiere que nosotros seamos libres de las deudas y que podemos prestar y no pedir prestado. Entonces, hablando de principios espirituales, pero fue interesante. La iglesia, varios hermanos se enojaron conmigo. Bueno, no es la primera vez que algún hermano se enoja conmigo, No sé por qué se enoja conmigo, es que sí soy buenito. Pero se enojaron. Disculpa si enseño la palabra de Dios como lo veo. Pero tuvimos que tener varias charlas. Pero se molestaron, y el Señor me mostró en un sueño, en una noche, de que había un animal como un lobo, un perro, que estaba atrapado en una de esas trampas como de cazadores. Entonces, ¿qué pasa si está lesionado, está atrapado, y alguien se acerca para tratar de traer libertad al animal? Se va a poner bravo, te va a querer morder,
porque está dolido y entonces no quiere que nadie toque a su vida, a su situación. Está herido. Entonces ahí pude entender, bueno, entonces hay varias personas que ya están sintiendo el dolor de la frustración de los años, de no poder salir adelante, de no poder encontrar victoria en esa área. Quizás han querido honrar al Señor y han intentado y han fallado. Entonces tenían corazones heridos por la vida, frustraciones. Entonces estaban manifestando esa necesidad que tenían, necesitaban sanidad. Entonces, bueno, teníamos que tener paciencia y amor, y algunos comenzaron a entender. Pero creemos en los principios espirituales y honramos al Señor con nuestras riquezas y con los primeros frutos de nuestra cosecha. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Qué podemos pensar que se aplican estas palabras para nuestras vidas? Podemos decir que nuestra caja de ahorro se va a llenar, se va a rebosar. Vamos a tener bendición, quizás vamos a poder abrir cuentas, plazos fijos, vamos a poder invertir en terrenos, nuestra heladera va a estar llena de comida rica, vamos a ser bendecidos en muchos sentidos. Cuando honramos a Dios y bendecimos lo que nos da, entonces dice que la bendición de Dios viene en una manera abundante sobre tu vida. Tenés que creer que vas a llegar a esa realidad, abundancia, porque Dios quiere que seas bendecido para que seas de bendición. Hay grandes necesidades en nuestras familias, en nuestras vidas, en la iglesia, en Corrientes y en este mundo, y por medio de un pueblo generoso Dios puede hacer una obra sobrenatural. Yo lo creo, amén. Así que tengamos fe y el Señor va a traer salud financiera a nuestras vidas. Entonces quiero compartir rápidamente 4 buenos hábitos y compartir unos testimonios que pueden despertar en nosotros la fe de creer que así también puede ser en nuestras vidas. Primero, yo debo confiar en Dios como mi fuente y mi proveedor. La palabra de Dios dice que todas las cosas, todas, provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. Interesante. Entonces, ninguna de las cosas que tenemos son simplemente para nuestra diversión, aunque si estamos felices y estamos bendecidos y reconocemos que el Señor ha sido la fuente de bendición, eso da gloria a Dios, amén. Entonces Él quiere vernos felices, Él quiere vernos bendecidos, y cuando reconocemos públicamente que ha sido Él, entonces otras personas pueden escuchar que Dios es bueno, que Dios no es un Dios que está mirando desde el cielo, juzgando y mirando las fallas y los errores de las personas. Al contrario, Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados. Entonces Dios no está buscando castigar, sino dice que en Cristo todas las bendiciones espirituales están ya preparados para nosotros en regiones celestiales. Quiere decir, en el ambiente espiritual hay cosas tan increíbles preparadas para tu vida y para mi vida que todavía no hemos llegado a percibir. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de creer. Es tiempo de decir: Dios, abre mis ojos, abre mi corazón. Yo quiero ver qué es lo que podés hacer con mi vida. Yo quiero ver qué es lo que vas a construir con mi futuro. ¿Qué es lo que vas a construir en mi familia para que podamos ser bendecidos y contar el testimonio para que tu nombre sea glorificado? Amén. ¿Cuánto pueden decir que la gloria de Dios
va a ser la porción en mi casa. Amén. La gloria de Dios va a ser nuestra porción como iglesia. En el nombre de Jesús. Que podemos decir, wow, Dios ha sido extravagante con nosotros. Recuerda, Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Gracias a Dios podemos, si tenemos la fuerza, si tenemos los pensamientos, lo podemos hacer. Amén. Hay un hombre, George Mueller, por lo menos lo pronuncio así en inglés, y era un hombre que cuando era joven, adolescente, vivía una vida en delitos, robaba, vivía haciendo apuestas, viviendo haciendo fraudes, entre otras actividades ilícitas, y a los 17 años llegó a estar preso. Wow. Pero en un momento fue tocado por el Señor y Dios le cambió su corazón. Y bueno, cuando salió de la prisión y en un momento que el Señor le habló, él sintió la carga por los huérfanos. Entonces, hablando con su esposa, con su familia, bueno, ellos recibieron en un comienzo a 30 niños en su casa. Y uno de sus compromisos con el Señor era que no quería pedir dinero a nadie. Quería que el Señor provea para todas las necesidades. Entonces, con estos 30 niños, en varias oportunidades estaban sentadas en la mesa sin absolutamente nada de comida, pero se sentaban en el horario de comida y se pusieron a orar y a bendecir la mesa y bendecir a la provisión que Dios iba a traer. Y hay testimonios sin fin. Una de las cosas que pasó es que estaban terminando de orar, bendiciendo el desayuno, y reciben un golpe en la puerta. Y justamente enfrente del lugar donde tenían el orfanato, un camión que estaba repartiendo leche tenía un problema con el motor y ya no podía hacer el reparto. Y como no tenían los camiones con refrigeración en ese tiempo, entonces tenía que deshacerse de la leche, tenía que entregar lo más pronto posible. Entonces preguntó si ellos necesitaban leche. ¿Qué le parece? No dudó y pudo explicar que inclusive que fue respuesta de Dios. Así que ese día el Señor proveyó de una manera sobrenatural, no cobró por la leche tampoco, fue un regalo de Dios. Bueno, y muchas otras cosas. Continuaba creciendo por la provisión de Dios todos los días de su vida. Yo no sé si hemos llegado a tal punto cuando se está escaseando la comida ahí en la heladera. ¿Cuál es nuestra actitud? Sentamos en la mesa y bendecimos. Damos gracias a Dios por ese manjar de galletitas saladas y picadillo. A veces pan con cocido, que usamos el mismo saquito a la mañana como a la noche. Pero qué bueno que podemos dar gracias. Lo importante es que llegamos a confiar, aunque pasemos por momentos de necesidad. Puede ser que Dios está queriendo desarrollar una profunda confianza, una capacidad de ver la mano de Dios obrando en situaciones extremas en nuestras vidas. Entonces, para poder crecer a ese nivel en nuestra vida espiritual, tenemos que transitar estas experiencias extremas. Y de esa manera vemos la mano de Dios, nuestra fe crece y podemos
comenzar a caminar en otra seguridad, en otra realidad. Y puede pasar en muchas áreas de nuestras vidas, como estamos hablando de la provisión financiera. Así que bendecimos lo que el Señor nos da. Ese George Mueller llegó a tener varias casas y atendían a más que 2,000 huérfanos. Realmente fue un hombre grandemente usado. Y el principio era tan cierto que confiaba plenamente en el Señor. Sabía que todo venía de Dios y todo existía por su poder y para su gloria. Y que realmente el Señor era quien daba la capacidad de producir las riquezas. Toda la provisión venía de Dios. Amén. Yo quiero aprender, yo quiero que esa realidad se profundiza más aún en mi vida. Una oración peligrosa. Cuidado lo que pedimos. Pero necesitamos desarrollar esa confianza total. Otro principio espiritual que necesitamos desarrollar, y parece muy simple, pero necesitamos aprender a mantener buenos registros. Interesante. La palabra de Dios, ¿será que habla de eso? Podríamos hablar de comienzo a fin, como Dios en muchas oportunidades pedían que ellos sean muy detallistas en cuanto a las cantidades de las ofrendas y etcétera, de los recursos del templo. Tenían que ser muy cuidadosos. En parte por el cual que muchos judíos hasta el día de hoy tienen como herencia una capacidad de hacer riquezas, porque tuvieron que vivir estos principios espirituales por varios años. Entonces ya parte de la cultura fluye. Y así sucede también en algunas familias que han aprendido a manejar negocios y honrar al Señor. Entonces sus hijos y sus nietos, si prestan atención, es como que fluye por naturaleza. Así como puede ser alguien que tiene la capacidad con la música, o que tiene la capacidad quizás en la arquitectura, lo que sea. Se va transmitiendo, bendiciendo de generación en generación. Bueno, lo interesante es que esa área financiera es para todos. Todos los vivimos. Entonces el Señor nos puede enseñar y puede establecer algo en nuestros corazones y en nuestras familias para hoy y para muchas generaciones que vienen. Amén. Entonces tenemos que entender que así como el pueblo de Dios aprendió a ser muy cuidadoso, nosotros también. Dice en Proverbios 27, las riquezas no son eternas, ni el dinero dura para siempre. Las cosechas se acaban y la hierba seca. Por eso, cuida bien tus rebaños. ¿Cómo interpretamos eso? Vamos a pasar por tiempos en el cual que el trabajo abunda. Que abunde el trabajo, y vamos a pasar por otros tiempos en el cual que a veces se escasea un poquito de trabajo. No está mal que aprendemos a tener diferentes fuentes de trabajo y saber manejar los tiempos del año. Bueno, el Señor va a ir enseñándonos cómo podemos construir una vida financiera donde podemos ir de crecimiento en crecimiento en todas las temporadas del año. Pero hay tiempos que son donde fluye la bendición, y hay tiempos donde las cosas se ponen más duras. Es una realidad. Entonces tenemos que estar preparados para eso. No necesitamos una revelación como recibió José para toda una nación, que eso sí fue importante para realmente preparar a muchas naciones de lo que venía. Venía 7 años de gran abundancia, y que tenía que guardar bien y administrar muy bien todo lo que entraba en estos 7 años para poder sobrellevar los 7 años de hambre. Fue por revelación de Dios. Ahora no necesitamos
necesariamente una revelación de Dios. Necesitamos aplicar el mismo principio y ser buenos administradores, ser cuidadosos, ser sabios. En Lucas habla de eso también, si queremos avanzar. Habla de ese hombre que tiene un gran proyecto. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si ha hecho los cimientos y no puede terminarla, todo lo que lo vean comenzarán a burlarse de él y dirán: este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. Tenemos que armar bien el plan mensual, asegurar que no gastamos más de lo que va a ingresar, armar un buen plan, y después tenemos que ir construyendo un plan de aquí a 1 año, a 5 años, a 10 años. Nosotros tenemos un plan hasta morir y estamos construyendo hacia ese fin. Tenemos un plan. Ahora hay más detalles que podemos ir agregando, pero planificamos. Y cuesta, porque hace algunos años, cuando Dios nos estaba hablando, inclusive algunos consejeros nos estaban animando a realmente pensar más allá. Cuando ya el día al día, mes a mes, ya era un desafío para nosotros. Éramos un poquito como los hermanos allí que se molestaban cuando se tocaba el tema de las finanzas, porque no nos alcanzaba para realmente avanzar como queríamos. Pero tomamos la decisión de armar bien el plan y comenzar a creer que el Señor iba a proveer. Y comenzamos a tomar pasos de fe, pasos pequeños, y ir invirtiendo, pensando en una jubilación, pensando en nuestro futuro. Entonces, les digo que lleva su tiempo. A lo mejor el Señor te bendice y de una manera rápida crece tu vida financiera y llegues a ser bendecido sobreabundantemente en poco tiempo. Pero quisiera sembrar un concepto que probablemente, de llegar a construir un estilo de vida que va a preparar a tu vida y tu familia, tanto para el tiempo de la jubilación, que de paso, sin desprecio de ninguna manera, pero les animo a no depender de la jubilación del gobierno para sobrevivir cuando llega esa etapa de la vida. Tenemos que pensar en otras formas de tener ingresos en esa parte de nuestra vida y tratar de no ser de carga para nuestros hijos. Entonces necesitamos comenzar a armar planes. Eso es posible que nos va a llevar unos 10 años o 15 años realmente llegar a establecer y construir las fuentes de ingreso, el estilo de trabajo estable, bien formada, que está en avance, que está produciendo, que podemos tener seguridad en eso. Puede llevar 10, 15 años. Ahí son palabras que no nos animan tanto, pero sí es bueno pensar de esa manera, porque ahí sí nos ponemos más cuidado. Entonces tratamos de ir guardando de a poco y ir invirtiendo de a poco, porque si no comenzamos a tomar pasos ahora con lo poco, entonces no lo vamos a hacer cuando tenemos más. Creo que estamos entendiendo. Es algo que se construye con el tiempo, que el Señor nos da la capacidad de poder cuidar bien. Y hay muchas formas. Se puede entrar en internet, se puede buscar un plan de administración mensual, un registro de finanzas mensuales.
Y se puede encontrar varios formatos de poder comenzar a anotar a sus ingresos y sus egresos y comenzar a hacer una administración. Algunas personas usan sobres y entonces cuando reciben su salario ya separan el dinero en diferentes sobres: diezmo, alquiler, comida, ropa, y bueno, después en categorías de menor importancia si sobra. Bien, entonces de esa manera se ocupa para tales fines lo que está en cada sobre, y cuando queda vacío ese sobre, entonces no se puede pedir prestado del otro, ¿eh? Cada sobre tiene su designación. Bueno, lo pueden manejar, pero es una estrategia. Que busquen una estrategia, que busquemos, que llevemos buenos registros. Y es importante en ese proceso que no perdemos nuestra vida espiritual en el afán de construir una vida. Hay muchas personas que he visto que no disponen de tiempo para servir al Señor, porque dicen: no, yo tengo que trabajar tanto tiempo. Bueno, nosotros somos conscientes de eso. Yo servía al Señor, trabajaba y estudiaba. Yo entiendo también cómo son los tiempos. Entonces creemos, como cualquier cosa, si uno quiere avanzar en su vida espiritual, es muy valioso, es muy importante que invertimos tiempo en una reunión general donde recibimos palabra de Dios, somos ministrados. Necesitamos estar bien conectados con unos hermanos quienes van a caminar junto con nosotros. Entonces conectamos con un grupo bíblico, es bíblico. Se reunían en el templo y en las casas, y de esa manera tenían un acompañamiento más íntimo. Es muy bíblico y muy fuerte, muy importante. Aprendemos a relacionarnos, aprendemos a ser amigos, aprendemos a trabajar en equipo, crecemos, maduramos, y Dios también hace una obra en esos espacios. Y después está la escuela de ministerio, donde podemos estudiar la palabra de Dios y crecer. Cualquier área de nuestra vida, si yo quiero mejorar en la música, tengo que dedicar 3 días, 4 días a la música si quiero mejorar. Si toco una vez por semana, va a ser muy lento mi proceso. Si quiero aprender algún oficio, tengo que invertir tiempo. Entonces tenemos que ordenar nuestras prioridades. Es bueno, trabajemos. Queremos que trabajemos, queremos que podemos trabajar, que podemos ser bendecidos, que podemos emprender y que podemos contar los testimonios de cómo el Señor ha abierto puertas para nosotros y ha bendecido a nuestros negocios. Eso es maravilloso, nos encanta escuchar esos testimonios, pero no al costo de nuestro crecimiento espiritual y la edificación del reino de Dios. Amén. Porque al final de todo, cuando estamos delante de Dios, lo que llevamos de nuestra inversión en el reino de Dios es lo que valdrá delante de la presencia del Señor, y no lo que pudimos conseguir aquí. Simplemente quiero animar a que no perdemos nuestro desarrollo, no perdemos los proyectos de Dios para nuestras vidas, en el medio de luchar, en el medio de esforzarnos para construir una vida de salud financiera. El Señor nos va a bendecir, vamos a crecer, vamos a esforzarnos, vamos a estar cansados, sí. A veces vamos a estar desganados, sí. Pero vamos a tener compromiso y vamos a servir y vamos a trabajar, y el Señor va a ser fiel. El Señor va a traer los tiempos de renovación, de refrigerio, de nuevas fuerzas y de esa bendición sobre nuestras vidas. Amén. ¿Podemos decir amén a eso? Eso fue la parte un poquito más desafiante, pero el Señor quiere establecer eso. Y rápido, y invito a el equipo de adoración que puede pasar.
Así vamos cerrando. Y quiero orar. Y quiero ministrar sobre sus vidas, sus familias, en cuanto a esa área financiera, que el Señor puede traer victoria, que toda obra del enemigo sea quebrantado, destruido, que el Señor puede traer a luz todo lo que necesita traer a luz para que nosotros podemos vencer lo que está en nuestra contra y que podemos ver la bendición de Dios, podemos ver con claridad los pasos que debemos tomar. Algo que se habla mucho y ya hemos dado referencia al principio, que debo dar el primer 10% a Dios. El propósito del diezmo es enseñarte a poner siempre primero a Dios en nuestras vidas. Así de simple. Porque donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Entonces, cuando sacamos primero el diezmo, entonces estamos diciendo, allí está nuestro corazón. Y es importante. No vamos a profundizar demasiado, pero ¿cuántos de ustedes cepillan sus dientes todos los días? Muy bien, qué bueno. Algunos dudaron ahí. Bueno, día por medio a lo mejor te alcanza. Pero un hombre se llama William Colgate, si usamos la pronunciación en inglés, usamos. Salvo que, bueno, estamos economizando y usamos Colino todavía. Pero está el Colgate. Y ese fue un hombre que estableció su negocio sobre los principios espirituales. Y siempre diezmó de las ganancias de negocio, más allá de su ingreso. Pero el negocio también era otra entidad y el negocio era como otra persona. Entonces lo que ganaba el negocio, lo que era ganancia, también tenía que honrar a Dios. Y comenzó con 10%, después 20, 30, 50. Al final él ya estaba bien con su salario y 100% de las ganancias de esa empresa iba para el Señor, invertía en el reino de Dios. Y conozco a varios empresarios que han entendido los principios del reino de Dios, de sembrar por fe, sembrar en el reino de Dios. Y el Señor lo ha bendecido grandemente. Ha sido sorprendente. Así que si nos ha costado tener la fe de tomar ese paso de fe, ¿qué les parece si hagamos un intento? Si Dios mismo nos dice que le podemos poner a prueba en esa área, no recomiendo que le desafiamos mucho a Dios en nuestras vidas. Recomiendo que le seguimos con confianza, pero Él nos permite desafiarle. Dice, pruébenme en eso. Que si diezmamos, si ofrendamos 10% de todo lo que ingresa, que Él va a abrir las puertas del cielo y va a derramar bendición en abundancia sobre nosotros. Inclusive va a vencer al devorador que viene para robar todo lo que Él nos está dando. Entonces, si todavía no has logrado ese paso de fe, ya estamos por entrar en febrero. ¿Qué te parece si probas febrero, marzo, abril? En 3 meses, si no pasa ninguna cosa de bendición sobre tu vida financiera, bueno, habla con Dios, y si sentís la paz, entonces no diezmes más. Eso está entre vos y Dios. No es mi consejo, pero estoy confiado de que así como el Señor dice que pongamos a prueba, que el Señor te va a sorprender. Cuando le ponemos a Él primero en nuestras vidas, como poniéndole primero en nuestro día, entonces Él nos bendice. Amén. Así que creemos que el Señor va a traer esa abundancia
si tomamos el paso de fe. Y ya hablamos un poquito que debemos ahorrar e invertir para el futuro. Dice que el hombre sabio ahorra para el futuro, pero el hombre necio gasta todo lo que recibe. Así que estamos hablando de esa planificación. Y en otro versículo, Proverbios 13:22 dice: el hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos. O sea, no solamente para los hijos, sino para los nietos. Que si vamos al grano, si a mí me llega a sobrar y vivo hasta los 70, 80 años, mis hijos ya van a estar crecidos y tendrían que haber construido su vida. Entonces, si yo llego a fallecer a los 80 años, lo que queda a lo mejor pasa a mis hijos, pero realmente llega a ser una bendición para mis nietos. Que de paso he visto como hermanos han luchado mientras que sus padres viven por su herencia. Eso para mí es bastante insólito. Si ellos lucharon con sus propias fuerzas para conseguir y poder progresar, entonces así también nosotros como los hijos lo podemos hacer por nuestros propios medios. Ahora, si nos quieren y pueden bendecirnos, gloria a Dios, pero si no tenemos un papá de cielo que es el dueño de todas las cosas, entonces no necesitamos de la herencia natural que tenemos, porque tenemos la herencia sobrenatural sobre nuestras vidas. Entonces, ¿dónde está esa lucha? ¿Dónde están esas peleas de sucesión? ¡Qué locura! Si estamos enredados en eso, que salgamos, que firmemos, que dejemos que los otros sean bendecidos, que seamos libres, que seamos hacedores de paz y que podemos confiar que Dios tiene un futuro de bien preparado para nosotros y Él nos va a enseñar a construir una vida en abundancia. Le necesitamos a Él, que no luchamos en nuestras familias. El Señor quiere bendecirnos. Y vuelvo a declarar esta palabra que podemos sellarlo en nuestro corazón. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tu cosecha. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Queremos tomar esa palabra para nuestras vidas, que por medio de los principios de la palabra de Dios, nuestra vida financiera va a tomar una forma nueva. Vamos a entrar en la salud financiera y vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Así que te animo a estar de pie. Quiero orar y quiero que terminamos abriendo nuestros corazones y diciendo: Dios, danos fe, háblanos, revélanos lo que necesitamos ver. Que no haya tensión, que no haya dureza, que no haya temores, que no haya cosas en nuestros corazones que no nos permiten avanzar en esa área, sino que podemos realmente soltar control total a ti, Señor, nuestras vidas. Señor, bendigo a cada uno de mis hermanos y declaramos sobre sus vidas, Señor, que el principio de honra a ti se establece profundamente como una convicción inquebrantable en nuestros corazones. Algo no negociable que vamos a hacer. Vamos a bendecir al Señor, vamos a honrar al Señor y vamos a bendecir lo que tenemos y vamos a hablar bien de lo que tenemos y vamos a bendecir a las empresas, a nuestros jefes. Vamos a bendecir a esa área de nuestras vidas y todas las partes que tienen que ver, y vamos a ver cómo actúe, Señor, porque dice tu palabra que vas a ser glorificado. Señor, queremos ver lo sobrenatural en nuestras vidas financieras. Queremos ver la gloria tuya. Queremos poder terminar este año diciendo: mira lo que hizo Dios. Él ha hecho una obra gloriosa, milagrosa. Ha sido por su obra y no por quien soy yo.
ha sido por luz, por implementar principios, por aumentar mi fe, por obedecer. Y el Señor ha sido fiel. Y Señor, pido que podés entrar en nuestras vidas y que podés tomar autoridad sobre toda obra del enemigo en el nombre de Jesús. Sobre toda mentira que nos tienen atado, que nos tienen enredado, que nos tienen frenado, que nos tienen limitado, que no nos permite avanzar. Toda mentalidad de limitación, de estrechez, Señor, toda mentalidad de pobreza en el nombre de Jesús se rompe, se quiebra. Y una mentalidad de que somos hijos de Rey de Reyes, el Señor de Señores, que somos coherederos con Cristo Jesús, que somos bendecidos grandemente en las regiones celestiales. Señor, que no hay nada que pueda impedir que seamos bendecidos. Así que, Señor, abrimos nuestras vidas para que vengas y que pelees las batallas por nosotros y que derrames tu bendición sobre nosotros. En el nombre de Jesús.